Pues ahora, en lugar de estar en Romanos, vamos a estar viendo un pasaje o aún algunos puntos de dos pasajes, principalmente 1 Timoteo 3, pero también conjunto con algunos versículos de Tito 1, que tiene que ver con los requisitos de los pastores, los requisitos para ser nombrado pastor en una iglesia. Es algo importante para nosotros como iglesia siempre estar viendo los que Dios está preparando y eventualmente va a estar nombrando, y tenemos que entender cuáles son los requisitos, cuáles que Dios está buscando en los que van a servir. Tenemos unos listas de requisitos o sea, calificaciones para los pastores en 1 Timoteo 3, también en Tito capítulo 1, aunque no son listas de todo lo que debe ser y cómo debe ser un pastor. Hay otros pasajes que también pueden ser incluidos, pero nos da por lo menos al mínimo una lista de requisitos. Entonces, para ser obreros aprobados, necesitamos considerar los requisitos bíblicos para los llamados a servir como pastores y evaluarnos aún a la luz de estos requisitos. Aún pastores como el pastor Antonio y yo debemos estar repasando las listas para asegurar que estamos manteniendo fieles a los requisitos de Dios. Sé que entre este grupo aquí tenemos pastores aspirantes, tenemos estudiantes que están preparándose más para el ministerio y otros que están preparando para servir en otras áreas del ministerio, si Dios los permite. Pero probablemente también aquí tenemos varones de Dios sirviendo en diferentes capacidades de liderazgo entre la iglesia o que van a servir entre la iglesia en el futuro, que necesitan considerar cómo son las características de sus vidas. Entonces, antes que entramos al estudio, quiero enfatizar el punto que las características mencionadas entre las listas bíblicas son más que requisitos para los pastores. Son los estándares o las normas de la madurez espiritual que deben ser las metas para todos nosotros, como varones de Dios, sin importar que sea nuestro llamado como servidores en la iglesia. Entonces, para ustedes que no son pastores o aún pastores futuros, lo que vamos a ver es para todos. Y más, todos los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de estar evaluando los varones que van a servir en el liderazgo, especialmente los que sienten llamados a servir como pastores. Especialmente como iglesia involucrado en la plantación de nuevas iglesias. Es importante porque vamos a tener pastores nuevos que van a ser miembros de la iglesia, que van a quedar y servir como pastores dentro de nuestra iglesia, pero también va a ser otros nombrados como pastores reconocidos por su llamado y preparados y ser enviados un día para estar involucrados en la plantación de iglesias en otros lugares. Como hemos visto con otros residentes pastorales que estaban aquí, algunos que ya fueron pastores, otros como nuestro hermano César, que no es pastor, pero está preparándose para ser pastor y un día con el deseo de estar involucrado en un equipo de plantación en Culiacán. Entonces, quiero animarnos a considerar los requisitos bajo este título, cumpliendo los requisitos para el pastorado, cumpliendo en el sentido que no solamente son requisitos para la entrada, son requisitos para la continuación, pero también, como mencioné, son requisitos para los que van a ser nombrados pastores, pero esto es el estándar, ese son el carácter de varón de Dios que debemos todos tener. Es una meta para nosotros. Especialmente los varones que van a ser líderes entre su familia y entre la iglesia, los que van a mostrar un testimonio fiel a sus hijos y otros entre la iglesia. Entonces, esto aún para todos
en esta mañana vamos a ver, las listas bíblicas deben ser utilizadas como un examen inicial, una lista de verificación para ver si el varón de Dios alcanza los requisitos antes que ser nombrado anciano, o sea, pastor en una iglesia, tal como son metas para todos. Por lo mínimo, el hombre tiene que tener una vida identificada por las características identificadas entre los requisitos para servir como pastor en la iglesia. Pero aún para nosotros, como pastores, debemos por lo menos, a vez en cuando, pasar de nuevo las características mencionadas y evaluarnos cómo estamos viviendo, cómo estamos sirviendo, qué es nuestro testimonio. ¿Estamos cumpliendo con los requisitos de pastorado? ¿Sí o no? Hay áreas donde que podemos fallar, y si estamos fallando, suficientemente, no podemos continuar de ser pastor. Y aun si alcanzamos generalmente los requisitos, debemos considerar dónde hay todavía lugar para crecimiento. A veces cuando tengo candidatos para la residencia pastoral con planta o con nuestra iglesia, una de las preguntas que yo pregunto al varón, considerando el ministerio, es: vea los requisitos para ser pastor y dime dónde hay uno o dos donde tú necesitas crecer más. No estoy diciendo que no hay en existencia estas características, que no alcance lo mínimo para ser pastor, pero ¿dónde hay en la lista áreas donde necesitan crecer más? Y los que dicen, no, pues no hay, estoy bien en todo, nunca van a estar aquí como residentes pastorales. Porque si uno no puede reconocer en su propia vida dónde hay lugares donde necesita crecer más, uno que piense que ya es perfecto como Jesús, no tiene la humildad necesaria para ser pastor. Porque aun si alcanzamos los requisitos en la manera general, hay lugar para crecimiento. Y entre nuestras vidas, como pastores, tal como varones de Dios, debemos estar evaluándonos y ver dónde hay lugares que necesitamos crecer más. Y puede ser que en cierta etapa de la vida estamos muy bien en ciertas áreas y necesitando crecer en otras áreas. Y puede cambiar entre la vida. Y puede ser que en ciertos lugares no estamos dando suficiente atención. Entonces, quiero animar a ustedes varones a usar la lista así, pero no solamente varones, muchas de las características son características que son del carácter de Jesús y que aplica a todos los hermanos y hermanas. Siempre hay lugar para madurar más entre el proceso de santificación progresiva. Como pastores hemos sido llamados de ser ejemplos para el rebaño. Nuestras vidas deben ser ejemplares en el carácter tal como conducta. Pedro exhortó a los ancianos, 1 de Pedro 5, 2 y 3, pastorean el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo. Tampoco teniendo señoríos sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Tenemos muchas responsabilidades que debemos cumplir como pastores. Tenemos que pastorear las almas bajo nuestra responsabilidad como un pastor de ovejas cuidando el rebaño. Tenemos que estudiar e interpretar la palabra para enseñar, predicar, discipular y aconsejar a los hermanos. Tenemos que gobernar y administrar, visitar y evangelizar. Y son solamente algunas de las responsabilidades que requieren el cumplimiento en manera digna del oficio y el ministerio que hemos recibido en el Señor. Aunque es verdad que tenemos muchas responsabilidades a cumplir como pastores, si consideramos las listas de los requisitos para los que sirven como pastores, la énfasis
es de mantener un carácter digno del llamado, aún más que las capacidades para cumplir otras responsabilidades. Así nuestro enfoque ahora es entonces de ver el carácter del varón que puede servir como pastor. Enfocaremos en los requisitos bíblicos dados como características necesarias en las vidas de los que son llamados a servir en el ministerio pastoral. Y hay dos pasajes, como mencioné, principales. 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 7, y Tito 1, 5 al 9. Aunque nuestro pasaje principal va a ser 1 Timoteo 3, aplicaremos el buen principio de la hermenéutica de comparar la escritura con la escritura, sabemos que es la escritura que nos apoya a interpretar e entender la Biblia correctamente. Nuestro pasaje, entonces, 1 Timoteo 3, empieza diciendo en versículo 1, palabra fiel es este. Si alguien aspira al cargo de obispo, sea supervisor, buena obra desea hacer. Si alguien aspira, si alguien anhela ser obispo refiriendo al mismo oficio como anciano o pastor. Bueno, por razones que obispo ha sido usado malamente en maneras incorrectas, no es tan común de usar obispo entre las iglesias bíblicas, pero tenemos el obispo Antonio aquí entre nosotros y podemos usar este título si queremos usar, y es bíblico, aunque es más común anciano o pastor. Y para nosotros no hay ninguna diferencia entre un anciano y un pastor. Anciano, pastor, obispo o supervisor es el mismo oficio. Algunas iglesias tienen pastores y ancianos. Y aunque dicen que son lo mismo, practican algo diferente. Tienen pastores que son pastores y ancianos que son poco menos que pastores. O a veces tienen ancianos que ni sienten el anhelo de ser pastores. Este no existe. No hay un anciano que no tiene el deseo de ser pastor y el llamado pastoral. Anciano y pastor son dos nombres por el mismo oficio. Hay un deseo entre el corazón del hombre llamado a ser pastor, pero más que un solo deseo interno, hay una confirmación del llamado por hombres maduros que pueden ver evidencias del llamado en el servicio actual y en el carácter del varón de Dios llamado. No es suficiente alguien tener deseo, es necesario que alguien tenga deseo. Si no tiene este deseo, cuando el ministerio es muy difícil, y créeme, por los que van a servir como pastores, a veces el ministerio puede ser difícil. Y si no tiene este deseo interno dado por Dios, puede ser muy fácil tirar la toalla. Pero si uno entiende que es llamado por Dios y tiene este deseo, no puede ser otra cosa. Este va a servir para apoyar al pastor aún entre los tiempos más difíciles. Entonces, es notable que las palabras que siguen en versículo 2 dice, un obispo debe ser. Versículo 2, un obispo debe ser. También en el pasaje de la carta a Tito, Pablo dejó Tito en Creta con una tarea importante para que poner en orden lo que falta y designar ancianos en cada ciudad, pastores. Pero Pablo no dejó Tito con la responsabilidad tan grande sin dejarle también instrucciones acerca de qué características deben ser identificadas en las vidas de los hombres capaces para el ministerio pastoral. Tito 1:5, por este causa te dejé en Creta para que pusieres en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Establece ancianos como te mandé, decía Pablo, no como te parece bien, no como tú quieres. En los versículos que siguen, en ambos pasajes escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tenemos las características requeridas para los que quieren servir como pastores en la iglesia de nuestro Señor.
En ambas listas, el primer requisito para el varón que servirá como obispo, anciano, como pastor, es él debe ser irreprensible o irreprochable. 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues irreprochable. Tito 1:6, lo designarás si el anciano es irreprensible. Ser irreprochable o irreprensible es de tener el carácter y la conducta libre de acusación, particularmente en relación al área moral. Nadie tendrá derecho o razón a acusar al pastor. No va a encontrar una base sustancial para una acusación en contra de tal hombre. No es de decir que el pastor es perfecto. Hay solamente un hombre perfecto, nuestro Señor. Pero es de decir que no hay cosas cuestionables en su estilo de vida, presente o pasado, que pueden ser causas de una acusación que va a pegar al pastor. Es de vivir en tal manera que la gente no van a creer las falsas acusaciones porque son tan lejos del carácter de este hombre. Su carácter conocido. Es de tener un testimonio piadoso para no traer descrédito a su ministerio o al mensaje que predica. Si el pastor predica bien la palabra, pero no practica lo que predica, tarde o temprano va a perder los oídos en la iglesia, tal como en el resto de la comunidad por fuera. Y también va a causar daño al testimonio de la iglesia en la comunidad. Y como notamos, el requisito de ser irreprensible o irreprochable viene en primer lugar en ambos listas en las dos cartas. Podemos decir que ser irreprensible es el requisito fundamental. Aún podemos decir que los demás de los requisitos sobre el carácter del pastor o candidato para ser nombrado como pastor son descripciones de áreas más específicas de lo que es vivir una vida irreprensible. Entonces ahora vamos a ver por lo menos algunas características para motivarnos a considerar nuestras propias vidas y para apoyarnos en evaluar e identificar los varones de Dios en nuestras iglesias, en la iglesia aquí, en la iglesia que estamos plantando aún en el futuro. Van a tener sus propios pastores nombrados y que tenemos que considerar los que posiblemente van a ser llamados al ministerio pastoral aquí o allá, entonces, o los que van a ser llamados para ser enviados a plantar nuevas iglesias. Como pastores necesitamos siempre estar pensando en el futuro y las próximas generaciones de líderes también. Ese es un problema en muchas iglesias. Tiene un pastor y normalmente tiene un solo pastor, que es otro problema, no tienen pluralidad de ancianos. Y todo se gira alrededor de este pastor y un día él no está. Muere, llega a un punto que no puede cumplir su ministerio o se va a otro lugar y la iglesia busca otro, ahí en el mercado de pastores, como podemos decir. Ahí buscando a alguien que puede venir. Y normalmente cambia toda la iglesia porque viene alguien que no tiene la misma filosofía del ministerio, que no fue creciendo bajo la misma enseñanza bíblica. Creamos nosotros que responsabilidad pastoral en parte es preparar los que Dios va a llamar, porque todos nosotros tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Un día no vamos a estar aquí y tenemos que cuidar la iglesia con varones llamados y preparados para tener una continuidad de ministerio fiel. Entonces es parte de la responsabilidad. Y algunos dicen, pero ¿por qué Dios llama a algunos pastores en algunas iglesias y en otras iglesias parece que no está llamando a algunos? Pues Dios es soberano y no puedo decir por seguro.
Pero en algunas iglesias no hay un ministerio intencional de preparar pastores. Entonces, si Dios va a llamar a algunos para servir como pastores un día, normalmente va a llamarlos donde van a recibir la preparación. Y cuando una iglesia tiene un pastor poco arrogante que piensa que nadie va a servir como él, pues probablemente no va a haber varones de Dios llamados tanto en estas iglesias. O si hay varones llamados, van a tener que buscar otros lugares para recibir entrenamiento, porque no van a recibirlo ahí en tales iglesias. Bueno, no vamos a dar por igual el tiempo dedicado a cada característica aún, si podemos ver todos, pero por lo menos quiero enfocar en algunos requisitos específicos ahora, porque ellos han causado más discusión acerca de sus interpretaciones e implicaciones por lo general, y más porque entre mi tiempo sirviendo el Señor aquí en México he visto personalmente la devastación causada a una congregación considerada como una iglesia hermana como resultado a tener por lo menos un pastor que no perseveró en tomar cuidado en relación a cumplir los requisitos para el pastorado. Y conociendo tal iglesia, aún ha aumentado más un fuerte deseo a motivar y advertir a ustedes ahora para evitar una repetición de tales consecuencias tan tristes en sus propias vidas y en los ministerios donde están sirviendo al Señor. Entonces, 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser pues irreprochable, o sea, irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Aquí tenemos la frase aún más discutida entre la lista acerca de su interpretación y aplicación. Aún entre los hermanos más respetuosos y dedicados al estudio de la palabra, hay diferencias entre su entendimiento de la frase. Pero vamos a considerar algunas de las perspectivas por hacer unas observaciones del contexto aquí y a la luz de otros pasajes con el fin de apoyarnos a pensar más cuidadosamente sobre lo que dice. No tenemos tiempo para un análisis más completo, pero por lo menos quiero levantar las preguntas y dirigirles hacia el estudio más profundo. Primeramente, dice que el pastor es esposo de una sola esposa y no a la reversa. Entonces el pastorado es un ministerio masculino. Pues sé que debe ser muy obvio, pero sabemos que vivimos en una cultura que inventaba y usa el término pastora, aún dentro del contexto de la iglesia. Si hay dudas, nada más vuelven a 1 Timoteo 2, 12 al 14. Dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Claramente el ministerio pastoral incluye ambos enseñanza y el ejercitar de autoridad en la iglesia. Aunque no tenemos tiempo para desempacar todo aquí, si alguien intenta decir que eso fue nada más algo cultural, noten que el argumento de Pablo se basa en la creación desde el principio. Número 2. Una de las preguntas algunos estudiantes me han preguntado es, ¿pueden ser pastores los solteros? Cuando dice el texto marido de una sola mujer, parece que tiene más énfasis que el esposo es esposo de una sola esposa, no tanto que tenga esposa. No dice que el pastor tenga que ser esposo de una mujer. Y como vamos a ver entre el mismo pasaje, en lo que siga, hay la frase que tenga sus hijos que, pero no he escuchado el argumento que el pastor tiene que tener por lo menos un hijo, mucho menos hijos plurales,
antes que puede ser en el pastorado. Pero tenemos que decir, aunque sea permitido, no hay un requisito en contra, entrando al ministerio pastoral sin una buena esposa para acompañarte, traer consigo ciertas distracciones o tentaciones. Y por lo menos la mayoría de los pastores pueden contar cuánto ayuda son sus esposas, apoyándonos, servir y cumplir nuestras responsabilidades, por lo menos en la manera que ellos cumplen sus propias responsabilidades en haciendo nuestras casas los dulces hogares que son. Es verdad en un sentido que ser soltero abre oportunidades porque uno es libre de las responsabilidades a cuidar una familia, pero en más casos que nada, yo creo que el beneficio de tener el amor y apoyo de la esposa es invalorable. Algunos pastores solteros tratando de navegar, cuidar las ovejas y entrar en noviazgo al mismo tiempo, sin el apoyo de otros pastores a su alrededor, puede ser algo muy difícil, pero no es un requisito que tiene que ser casado, pero hay precauciones. Número 3, otra pregunta que he recibido sobre la instrucción aquí es, si la esposa de un hermano fiel se muere y él decide casar de nuevo en el Señor, ¿puede él servir como pastor aún como uno casado a la segunda esposa? Y aquí es donde debemos tomar cuidado, no interpretar el versículo aislado del resto de la Biblia. Romanos 7 nos enseña que el compromiso del matrimonio es de ser permanente hasta la muerte. Pero la muerte termina tal pacto, dando libertad al viudo casar de nuevo en el Señor. Entonces no parece que la intención del pasaje limita la oportunidad de un pastor viudo siga pastoreando después que casar de nuevo en el Señor. Número 4, está declarando la frase marido de una sola mujer nada más que una prohibición contra la práctica de poligamia, que el pastor no debe tener más que una esposa a la vez y no 2 o 3 al mismo tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros podemos decir, cuidando una esposa a la vez es suficiente, ¿no? Pues claro, es verdad, aún basado en otros pasajes, pero los casos de poligamia fueron raros en la cultura pagana donde Timoteo y Tito pastoreaban. Entonces no parece que fue el pensamiento principal de Pablo aquí. Y si compara con la frase similar usado por Pablo en relación a las viudas en 1 Timoteo 5:9, que haya sido la esposa de un solo marido, la provisión a la poligamia no parece encajar con el contexto aquí. 5. Está a la vista aquí una provisión a los que divorciaron y casaron de nuevo. Aún algunos no aceptan la interpretación así, pero creo que es una de las implicaciones de la interpretación que encaje mejor en el contexto, que un pastor no puede ser divorciado y casado de nuevo. Si aceptan o no aceptan tal entendimiento, hay todavía asuntos acerca del pasaje para considerar entre los requisitos de los que pueden servir como pastor. Y básicamente la división entre los que aceptan y no aceptan la interpretación así está entre los que por su entendimiento de los pasajes, como Mateo 19 y 1 Corintios 7, aceptan condiciones para el divorcio y el casar de nuevo como legítimo, aún entre los miembros de la iglesia, y los que por su entendimiento todavía piensan que el divorcio está prohibido, y aun si alguien fue divorciado, no debe casar de nuevo. Hay estudiantes cuidadosos de la palabra, aún por dentro del campo reformado, que toman diferentes oposiciones acerca de tal punto.
Y no tenemos tiempo ahora para discutir todos los argumentos a favor y en contra. Pero generalmente los que aceptan ciertas condiciones para el divorcio y el casar de nuevo, aunque no todos, están más abiertos a la posibilidad que por lo menos bajo solamente ciertas condiciones, un hombre divorciado antes posiblemente puede todavía servir como pastor. Y al otro lado, hay algunos de nosotros, y estoy incluyendo nosotros como iglesia, tomando la posición de que los hombres divorciados no pueden servir como pastores en la iglesia. Sí, claro, pueden ser perdonados, pueden servir en muchas capacidades, pero no pueden servir en los oficios del diaconado y el pastorado. Pero aún ambas posiciones reconocen que por lo mínimo el pastor debe ser hombre comprometido completamente a su esposa. Eso es lo mero mínimo que puede decir la frase, marido de una sola mujer. Puede significar más, y como yo indiqué, creo que sí significa más, como hemos visto, pero no puede significar menos. Por lo mínimo la frase enfatiza la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su propia esposa. No tiene ojos para otras mujeres. No entra en relaciones, aún relaciones solamente emocionales con otras mujeres, en maneras que deben ser reservadas para la relación entre su matrimonio. Aún si no comete adulterio sexual, si entra en una relación con otra mujer en tal manera que debe ser reservada por su esposa, no es calificado para ser pastor. Pues tenemos que reconocer que la infidelidad a la relación matrimonial puede ser en maneras más que solamente relaciones sexuales. Pero claramente el requisito incluye la fidelidad sexual. El pastor y candidato para ser pastor debe ser un varón de Dios libre por completo de la fornicación y adulterio. Escuchen lo que dice Proverbios 6, 32 y 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. La mancha del adulterio sea permanente. Aunque sí hay perdón disponible a cualquier pecador arrepentido o arrepentida, nunca va a ser completamente libre de reproche o fuera del alcance de la reprensión pública. Jamás será irreprensible el pastor que comete adulterio. Aún más, la singularidad de la fidelidad de un hombre a la mujer que es su esposa lleva la idea que el hombre no tiene ojos desviando a otras mujeres. Mateo 5:28, la declaración del Señor. Pero yo les digo que todo el que mida a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Un esposo que mantiene un deseo sexual por cualquier mujer que no sea su esposa, no es un hombre alcanzando los requisitos para ser calificado al ministerio pastoral. ¿Por qué estoy enfatizando tanto eso? Porque tristemente he experimentado el doloroso proceso de ser involucrado en aconsejar a una iglesia hermana recuperando de la devastación de tener su pastor quitado del ministerio por cometer el pecado de adulterio. Aunque no fue una iglesia con que yo estaba directamente involucrado en el ministerio, fue una iglesia hermana donde predicaba la sana doctrina y donde yo conocí muchos de los hermanos miembros. No estoy compartiendo ninguna cosa secreta con ustedes, ni detalles fuera de la confesión pública en tal iglesia. Pero tan difícil fue para mí escuchar la noticia
sobre el pecado ahí, no puede imaginar el golpe que fue la noticia cuando llegó a los familiares del pastor y los miembros de la iglesia. Y no fue una iglesia de doctrinas y prácticas cuestionables. Pasó en una iglesia con doctrina reformada, conocida por la predicación expositiva y las doctrinas de la gracia. Pero algo pasó. Una división entre la proclamación del púlpito y la aplicación en privado. Entonces, mis hermanos, quiero exhortarles a tener mucho cuidado. Toma las precauciones necesarias para proteger tu matrimonio y tu testimonio. No solamente los llamados de ser pastores, todos. Dedícate a tu esposa. Inviértete en tu relación matrimonial. Y aléjate de los lugares peligrosos donde la tentación puede acercarte a ti o donde tu testimonio puede ser afectado. Por ejemplo, como pastores involucrados en el importantísimo ministerio de la consejería bíblica, debemos tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, yo no aconsejo mujeres, aún miembros de mi propia iglesia, si alguien más no está presente. En el caso mío, normalmente es mi esposo que me acompaña. A veces un residente pastoral puede ser, o una amiga de la hermana, o otra persona. ¿Pero por qué? Por guardar mi testimonio y el testimonio de la hermana recibiendo la consejería. No ando en un auto solo con una sola mujer que no es mi esposa. No ando entrando casas, visitando, evangelizando donde hay mujeres si sus esposos no están. Por lo mismo, proteger mi testimonio en mi pueblo y aún el testimonio de tal mujer. Tienes que analizar las cosas y hacer lo necesario para proteger tu matrimonio y tu ministerio, tu testimonio. Regresando al ejemplo de la consejería bíblica, déjame explicar lo que puede pasar a veces. Si tú andas aconsejando a una hermana con la palabra de sabiduría de Cristo y ella está batallando con problemas con su esposo que no es cristiano tan maduro o algo así, a veces algunas mujeres pueden empezar a comparar su esposo con su pastor y desarrollar pensamientos equivocados y emociones incorrectas. Cuídate, mi hermano, y cuida tu ministerio, cuida tu testimonio. No tomaremos tiempo pero la necesidad de exaltar aún los pastores acerca de la necesidad de tomar precauciones sobre el uso de Internet también es digno de mencionar. Y por todos los varones. Aunque no debe ser problema, tristemente hoy en día hay pastores viendo cosas que no deben estar ante sus ojos. Entrando en relaciones perversas virtuales que también descalifican los pastores. Ahora regresando al texto, 1 Timoteo 3, 2 al 3. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente y conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Tenemos aquí en los versículos 2 y 3, aún hasta el versículo 7, una lista de varias características específicas de lo que es vivir una vida irreprensible, o sea, irreprochable. Y cómo sentir la necesidad de dedicar tiempo significado en explicar y exhortar la frase anterior sobre el ser marido a una sola mujer. No va a ser posible explicar y exponer en detalle cada una de las características aquí en un solo mensaje, pero está bien porque podemos ver el hilo común
pasando por medio de las características, mostrándonos en lo general que el vivir irreprensible es vivir una vida marcada por el dominio propio, que muestra la sabiduría y la gracia hacia los demás. Entonces, enfatizando otra vez, el varón tiene la responsabilidad de cuidarse por su propio testimonio y también cuidarse el testimonio de otros con que está involucrado. Debemos vivir vidas marcadas por el dominio propio y podemos decir el ser autocontrolado en el poder dado por el Espíritu de Dios. Manifestar la gracia de Dios y no ser controlados por la carne. No reaccionar a otros de maneras controladas por las emociones o las influencias externas, mundanas, sino manifestando la sabiduría y la gracia de Dios. Por ejemplo, tenemos varias características. Ser sobrio es de estar alerta y vigilante, sobre el uno mismo, de ser autocontrolado, de tener la capacidad de refrenar uno mismo y no ser controlado por las emociones. Algunos reaccionan a otros porque sienten algo y empiezan a decir cosas, porque las emociones, porque sienten mal, que sienten que no están recibiendo lo que deben recibir, sienten que otros están recibiendo algo, sienten algo y empiezan a responder en una manera que no es digna del hombre de Dios, controlado por las emociones. Ser prudente, dice, es de ser disciplinado en su conducta por ser sabio en su manera de pensar y de conocer cómo ordenar correctamente las prioridades. De conducta decorosa, es de vivir en manera respetuosa, vidas ordenadas y no desordenadas. No dado a la bebida, no controlado por el alcohol, o podemos decir en el sentido más amplio, no controlado o estar bajo la influencia de otras cosas tampoco. No tomaremos tiempo para una explicación todo de la posición bíblica sobre la bebida, pero podemos decir que no está diciendo que no puede tomar alcohol. Algunos toman la posición que los cristianos no deben tomar alcohol, los pastores entonces no deben tomar alcohol, hasta ni el jarabe para tos no deben tomar si tiene alcohol. Pero en la Biblia no nos instruyen así. Y no vamos a poner una restricción o una provisión más allá que lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que no debemos estar bajo la influencia del alcohol. Y por algunas personas, de estar bajo la influencia es poquito. Por otros pueden ser poco más. Pero uno debe saber sus límites, porque de estar bajo la influencia del alcohol, que su razonamiento está afectado, es donde empieza el pecado. Hay otras cuestiones que en ciertos lugares, aún el uso de alcohol puede dañar el testimonio y puede afectar a otros que tienen problemas y tenemos que cuidar a los hermanos más débiles, pero no vamos a poner una provisión o una regla extra bíblica, como algunos han tomado. Pero es claro, no dado a la bebida, no debe ser controlado por el alcohol o ser alguien conocido como alguien dedicado al alcohol. Y controlado por otras cosas. Por ejemplo, hermanos, no podemos aconsejar un hermano luchando con la falta de disciplina en un área de su vida si nosotros no somos hombres autocontrolados, o sea, autodisciplinados. Puede ser que algunos pastores dicen, no, pues estoy aconsejando a este varón, tiene problemas con el alcohol, está dejando el alcohol tomar control en su vida, no tiene autodisciplina. Cuando el mismo pastor, obviamente, tiene problema en autocontrol del plato ahí enfrente de él.
Está hablando de tal mal es que uno no está cuidándose aquí cuando él no está cuidándose en otro área. La autodisciplina afecta nuestra capacidad de aconsejar a otros. No podemos aconsejar a alguien que no tiene disciplina en un área si obviamente nosotros no estamos tomando cuidado de disciplinarnos en otro área. Debemos ser hospitalarios. Vivimos en un día cuando muchos valoren su tiempo personal, guarden su propio espacio, que pues en realidad es una manifestación de egoísmo. Siendo hospitalario nos da la oportunidad para nosotros y nuestras familias a mostrar generosidad y ser vulnerables y amar a otras personas. Un versículo que nos da una descripción de la hospitalidad encontramos en Job 31:32. El extranjero no pasa la noche afuera, porque al viajero he abierto mis puertas. Hermanos, a veces no sea muy conveniente tener otras personas en su casa. A veces puede sentir más cómodo de no molestar con gente en su casa. A veces por algunos puede sentir como es una molestia en lugar de ministerio, pero ser hospitalario es una de las características que debemos desarrollar. Abrimos lo que tenemos para que otros puedan usar, incluyendo nuestra casa, nuestras cosas. Nosotros hemos recibido mucha gente en nuestra casa y es una bendición, aunque mucho trabajo a veces. Pero también hemos recibido la bendición de estar en las casas de muchos hermanos en muchas partes del mundo. A veces con cama o a veces con el piso, en algunas ocasiones en el techo, porque fue poco más fresco ahí en el techo que en el piso dentro de la casa. Pero ellos ofrecieron lo que tenía con todo su corazón. Y así es, no tenemos que tener mucho para ofrecer lo que tenemos, pero lo que tenemos es de Dios, no es nuestras cosas, son cosas de Dios y usamos para su gloria. No pendenciero, no debemos ser como los que siempre están buscando un argumento o un pleito. Pues hay pastores así. Sí, hermanos, si no han conocido, visito un seminario una vez y ver los pastores y los que quieren ser pastores, que quieren pelear sobre la doctrina y la práctica y muchas cosas más. Algunos buscan un pleito. A Tito se pone de esta manera: no iracundo. No podemos tener una mecha corta, listos a explotar con cada provocación. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago 1:20. No pendenciero, sino amable, y no contencioso, no avaricioso, libre del amor del dinero, podemos decir. Después en nuestro texto dice 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo poder cuidar la iglesia de Dios? Déjalo penetrar tu mente y corazón un momento. Si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ahí en Tito dice, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga hijos creyentes, tenemos que aclarar que la palabra traducido creyente puede ser traducido tener fe o ser fieles, dependiendo del contexto. Y aunque dice tenga hijos creyentes, probablemente mejor traducción es que sean fieles en lugar de tener fe. ¿Por qué? Porque estamos comparando escritura con escritura, y lo que dice 1 Timoteo 3 y Tito 1 en los requisitos, el asunto es que sus hijos no están acusados de disolución ni de rebeldía, que sus hijos están sujetos al liderazgo de su papá.
Algunos toman que tienen que ser creyentes, que esta traducción como ser creyentes en lugar de ser fieles, tener fe. Pero ¿cuándo? Por ejemplo, pues si vamos a nombrar César un día como pastor y él tiene 3 hijos, ¿cuándo tiene que ser creyentes? ¿Y qué va a pasar? A lo mejor los 3 son creyentes, pero Dios bendice con otro bebé. Pues, hoy no es creyente todavía. ¿Tiene que dejar de ser pastor hasta que éste crece y confiesa a Cristo? No tenemos control sobre la fe de nuestros hijos. Tenemos que ser fieles a instruir a ellos. Entonces, cuestión ahí de la traducción, pero creo que mejor traducción es ser fieles que tener fe. Pero el asunto es que el varón es responsable por cómo está dirigiendo su familia. Para alcanzar los requisitos bíblicos de ser pastor en la iglesia y para seguir siendo pastor, necesitamos entonces pastorear bien las almas de cada miembro de nuestra familia. En algunas ocasiones hay problemas con ciertos hijos, son hijos que están recibiendo la disciplina o deben estar recibiendo la disciplina e instrucción, pero el pastor debe tomar tiempo para dirigir los corazones de sus hijos. No ignorar, si tiene un hijo que tiene problemas en cierto área, él debe estar pastoreando el alma de su hijo. En una ocasión, yo tenía que decir a un pastor que estaba bajo mi cuidado, hermano, recuerde que en la misma lista de los requisitos que dice que el pastor va a ser descalificado por cometer adulterio, es la lista, en la lista que sus hijos deben estar en sujeción a su liderazgo. Es del mismo peso. Puede ser descalificado si no está haciendo todo lo posible para dirigir la vida de tu familia. Y este fue algo que el pastor necesitaba, porque fue una falta de disciplina a sus hijos. Y había un cambio, porque ahora está reconociendo que su falta de involucrarse en la disciplina de sus hijos chicos va a resultar en descalificación de ser pastor. Pero ahí está en la lista. Puede ser descalificado por lo mismo. Muy bien, pues dediqué mucho tiempo a ciertos de los requisitos, entonces el tiempo se va. Entonces rápidamente, 1 Timoteo 3, empezando versículos 6 y 7, dice, no debe ser un recién convertido, no sé que se envanezca y caiga en la tentación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de fuera de la iglesia, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. No debe ser un neófito o recién convertido. El ministerio pastoral requiere un nivel de madurez probado sobre tiempo. Requiere una demostración de la sabiduría, de la sabia habilidad de aplicar los principios bíblicos entre las situaciones de la vida y el ministerio. Y requiere la humildad. Si había más tiempo, podemos concentrar nada más en esta palabra, ser humilde. Ese es el asunto, porque no se cae al mismo pecado del diablo, que era su orgullo. Cuando un pastor empieza a demostrar, manifestar el orgullo, preocupando por sí mismo, preocupando por la manera que otros se tratan o no tratan de él, preocupando que él tiene cierta posición, cuidado. Es difícil a veces el ministerio pastoral. Y a veces vamos a estar aislados, a veces vamos a ser tratados diferentes. Este viene con el territorio. Y sin humildad puede destruir el ministerio. Y hay pastores que dicen cosas y después afecta su ministerio con las personas. Cuidado, varones de Dios en la iglesia, aún hermanas, cuidado con la humildad. Cuidado que mate el orgullo cuando empieza a manifestar en su vida. Aunque muchos recién convertidos muestran una pasión y entusiasmo en el servicio del Señor, faltan en muchas maneras la humildad desarrollada sobre más tiempo estudiando y aplicando la Biblia.
Y eso puede ser peligroso, no solamente para las ovejas bajo su cuidado, sino también para él mismo, si el orgullo causa una caída bajo la tentación. Y como resultado, el testimonio de la iglesia puede sufrir y entre la comunidad alrededor. Lo que hemos visto aquí es obvio que la énfasis está en el carácter piadoso y maduro del varón de Dios, calificado para servir como pastor. En ambos listas aquí, Tito 1, tal como 1 Timoteo 3, Pablo menciona por lo menos una capacidad. El énfasis es en el carácter, pero menciona una capacidad necesaria. Y es aún notable que sea la distinción principal entre los pastores y los diáconos. Los diáconos también tienen los requisitos altos. Aún mencionado por los diáconos sobre sus esposas, porque a veces puede ser algo que daña el ministerio, cuando tienen esposas que hablan cosas que no deben hablar, y asumiendo lo mismo aún por el pastor, aunque no está en la lista, lo mismo que la esposa debe ser alguien que sabe cómo cuidar su testimonio. Pero es importante que el énfasis en el carácter, pero hay también capacidades para los pastores que no son mencionados para diáconos. Y la capacidad tiene que ver con la habilidad de manejar bien y enseñar la palabra de Dios. Aunque aquí en 1 Timoteo 3 dice que el pastor debe ser apto para enseñar. Tito 1, versículo 9 dice, el pastor debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Hermanos, debemos ser hombres de la palabra, pastores tal como los demás, hombres de la palabra, estudiantes de la palabra, dedicados a la palabra del Señor. Debemos ser capaces a distinguir entre lo bueno y el error y apoyar a otros a hacer lo mismo. Hermanos, los miembros de la iglesia, los miembros de nuestras iglesias están enfrentando problemas en la vida y están buscando soluciones. El mundo los ofrece respuestas equivocadas, pero nosotros tenemos el privilegio, tal la responsabilidad a ofrecer las palabras de vida, la sabiduría de Dios. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Somos los llamados de ser hombres de la Biblia, pastores como requisito de su oficio, pero hermanos en general también. Y si dedicamos así, el Espíritu de Dios va a usar la palabra de Dios para transformarnos y los que están bajo nuestros ministerios e influencia a la imagen del Hijo de Dios. Así, hermanos, pastores y futuros pastores, cumpliremos con los requisitos de nuestro llamado al ministerio pastoral para la gloria del Señor. Sabemos, hermanos, que ser llamado a servir como pastor en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es un gran privilegio, pero nunca debemos olvidar la bendición a servir viene también con una gran responsabilidad, a cuidarnos y a cuidar el ministerio. Y más como miembros de la iglesia, esas son las características que deben estar siendo formadas en ustedes mismos y especialmente en sus futuros líderes. Como una iglesia que tiene el deseo bíblico de estar plantando otras iglesias, vamos siempre a estar buscando los que Dios está llamando para ser pastores, para prepararlos. Aún el llamado no es automáticamente listo para servir, pero después que son llamados, reconocidos como llamados, preparados y listos, vamos a estar nombrando pastores. Tal como nuestra iglesia, nuestra misión presente ahí, la Iglesia Bíblica Redención, tal como iglesias futuras, para enviar a plantar iglesias también. Entonces, ustedes tienen que estar conociendo qué es que debo estar buscando y cómo apoyar los que sienten llamados de ser confirmados un día.
Ahorita como iglesia, y como iglesias puede decir, como la iglesia bíblica, Redención también, como nuestra iglesia hermana, nuestra iglesia siendo plantada, estamos en la preparación, estamos preparando a algunos para el ministerio pastoral. Ustedes ya saben que tenemos Tony, que tiene varios años bajo el liderazgo siendo preparado para el ministerio pastoral. Empezó enseñando en la escuela dominical, después predicando, sirviendo como un residente pastoral por buen tiempo bajo nuestra dirección. Tony es uno de aquí, él vino aquí, sirviendo aquí, fue bautizado. Yo tenía el privilegio de bautizar a Tony y ahora él está sirviendo como residente pastoral, que básicamente es sirviendo en capacidades en ministerios pastorales, pero sin la autoridad del anciano, bajo la autoridad de otros ancianos. Tenemos también Yosimar. Voy a mencionar, Tony no está aquí porque está en Obregón este fin de semana, platicó con nosotros, tiene oportunidad de ir y apoyar en una iglesia ahí en Obregón este fin de semana, pero lo que enseñé ahora, pues él ha recibido. Entonces, tenemos Yosimar también, él vino hace más que 1 año y medio. Yo empecé una relación con Yosimar aún más antes, viendo él sirviendo en una iglesia, sirviendo en una iglesia donde estaba predicando una vez al mes, pero no recibiendo la dirección que necesitaba para mejorar en su predicación, para mejorar como futuro pastor. Uno que siente llamado, pero tristemente no todos los pastores quieren invertir en los futuros pastores. Entonces, platicando con Pastor Antonio y empezamos a entrevistar y platicar con él, eventualmente decidimos llamarlo a venir para acá y servir como residente pastoral. Este fue en julio de 2023 cuando vino, y aún antes empezamos trabajando con él. Entonces, la idea con la residencia pastoral es que los varones que están sirviendo como pastores pueden recibir más entrenamiento para ser enviados a plantar iglesias, o los que están en el proceso de ser nombrados como pastor, que sienten llamados, pero tienen que tener su llamamiento confirmado y tienen que aprender más y predicar y enseñar, evangelizar y aconsejar bajo la dirección de otros pastores. Pueden recibir este entrenamiento. Tenemos César aquí, que él vino en finales de agosto, principios de septiembre, llegando aquí, sirviendo con el plan que un día vamos a estar nombrándole como pastor y enviar a Culiacán de ser parte del equipo ahí para la plantación de nuevas iglesias. Pero en nuestra iglesia ahorita tenemos los 2 candidatos que son preparados, Tony y Yosimar. Creamos como pastores, Pastor Antonio y yo, que están listos, que su llamado ha sido confirmado, que también recibieron el entrenamiento. No estamos diciendo que son perfectos y que no hay más para aprender. Créeme, yo tengo muchos años en el ministerio y yo todavía estoy aprendiendo. Pero están listos para servir como pastores, están listos para recibir este reconocimiento y la responsabilidad. Entonces, como parte del equipo pastoral, Antonio y yo, y el equipo de plantación de iglesias, que invitamos a algunos, incluyendo ellos, van a servir, si son nombrados, van a servir en ambas iglesias. Aquí en nuestra iglesia, Palabra de Cristo, también en la iglesia Redención, como Pastor Antonio y yo. Hay futuros pastores que van a ser nombrados cuando Dios levanta, que van a servir en sus propias iglesias, aquí o allá, pero ellos son parte de este equipo original que van a servir en ambas iglesias. Entonces, pues, algunas de las razones para que estamos buscando otros pastores, como mencioné, todos tenemos una fecha de caducidad, ¿no? Yo cumplí 55 años el año pasado, mi hermano tiene un poquito más, y pues yo siento muy bien. Si Dios me permite seguir predicando otros 20 años, pues aquí estoy, pero si Dios me llama mañana a gloria, pues adiós, yo voy con Él. Pero necesitamos dejar las iglesias
con buenos pastores. Y la mejor manera es tener pastores que están sirviendo en equipo mientras las iglesias están creciendo, y especialmente pastores más jóvenes que están sirviendo con los con más experiencia para seguir aprendiendo y tener este cuidado de servir juntos. Entonces, pues ese es el deseo que tenemos. El tiempo ahora con la plantación de nueva iglesia, con la necesidad de mantener un nivel pastoral entre las congregaciones es importante para nosotros. Muchas iglesias tienen pastores que predican, pero no están muy involucrados. Nosotros tenemos iglesias donde el cuidado pastoral es muy involucrado con los hermanos. Y para mantener este tipo de cuidado necesitamos más pastores, aún ahora, tal como en el futuro. También, pues yo tengo un ministerio en la plantación de iglesias y el entrenamiento y cuidado de pastores plantadores que me lleva a otros lugares. También en la enseñanza en unos seminarios. No estoy aquí 100% del tiempo. Yo soy pastor de la iglesia Countryside, enviado a plantar iglesias. He plantado esta iglesia, estoy involucrado con Pastor Antonio, plantar la iglesia en Mochis. Hemos sido involucrados con otros y vamos a seguir involucrados con otros. Entonces, es tiempo y hay necesidad. Entonces, nosotros estamos como pastores recomendando que nombramos los dos, Yosimar y Tony, como pastores en la iglesia aquí, tal como vamos a estar tratando con la iglesia Redención y nombrarlos ahí también como pastores. Hay una cuestión de finanzas. Los pastores pueden recibir su sostén en una sola iglesia, o pueden recibir su sostén completamente por fuera de la iglesia, o puedes recibir su sostén en una combinación como bivocacional, recibiendo algo de la iglesia y algo de otros trabajos, si sean seculares o ministerio. ¿Dónde viene el sostén? No implica si es pastor de tiempo completo o medio tiempo. No me gusta aún este término, pastor de medio tiempo. Yo he conocido en mi iglesia, había pastores que fueron directores de aviones, fueron bomberos, trabajaron en otras cosas y ninguno fue de medio tiempo. Los pastores fueron pastores y dedicaron, nada más sacrificaron más tiempo porque dedicaron a otros oficios mientras pastoreando. Pero en el caso de Tony y Yosimar, ahorita no implica ningún apoyo financiero de parte de la iglesia para su sostén. Gracias a Dios, pues tenemos Yosimar, vino como parte de la residencia pastoral de Planted Ministries, con que yo estoy dirigiendo el ministerio de la residencia pastoral, y él va a seguir recibiendo apoyo de Planted Ministries por este sostén de su familia. Él recibe poco apoyo más por la generosidad de hermanos en la iglesia, y va a recibir un poco más para apoyar en ciertas cosas necesarias, pero no hay una necesidad financiera para él, gracias a los hermanos que sacrifican para apoyar por medio de Planted Ministries. Tony va a continuar trabajando por Planted Ministries. Él trabaja ayudándonos en una área de administrativa, como asistente administrativa a mí, a hermano Pastor Héctor, en varias cosas. Entonces va a continuar como manera bivocacional, trabajando por fuera en otra responsabilidad. El esquema de provisiones es menos para una ayudante administrativa que un plantador. Entonces él recibe apoyo por generosidad de otros, y vamos en este año tener el apoyo de la iglesia Monte de Redención, que está apoyándonos con la renta ahí en Los Mochis, en la iglesia bíblica de Redención. Va a apoyarnos también con algo de sostén de Tony para apoyar que él puede tener lo necesario y dedicar más al ministerio. Entonces ahorita, nada más porque esta es una pregunta y buena pregunta, tiene que cómo vamos a sostener más pastores. Yo no recibo nada de esta iglesia, ni tampoco Redención. La iglesia Countryside me apoya, me cuida como pastor misionero, pastor plantador, y yo estoy trabajando en otras cosas como en los seminarios y otros ministerios, principalmente para tener
más para invertir en el ministerio. Ese es mi deseo. Si Dios me provee la oportunidad de servir en otras cosas para apoyar en los ministerios, y si hay algo de apoyo a mí personalmente, pues puedo invertir más en el ministerio. Es un gozo hacerlo. Pastor Antonio, él es como bivocacional en algún sentido. Él tiene ciertas provisiones por parte de su pensión. También ustedes se están sacrificando para apoyar a él como pastor aquí y como pastor plantador en la iglesia allá. Entonces tenemos una combinación de pastores con diferentes maneras de sostén, algo de la iglesia, algo de afuera de la iglesia. Básicamente el plan ahorita es que Pastor Antonio y yo estamos presentando a Tony y Yosimar con nuestra recomendación y nuestra confianza que son llamados, son listos, son preparados para ser pastores. Estamos recomendando su afirmación de ser pastores y entrar al equipo pastoral. Están sirviendo en el equipo pastoral, pero sin la autoridad de anciano en este momento como residentes. Estamos recomendando que ellos reciban este nombramiento de pastor. El plan es que en nuestra constitución tenemos que tener una afirmación de 3/4 de la congregación para confirmar un nuevo pastor. Entonces vamos a darles la oportunidad de dar su afirmación en la forma de una como votación secreto. Va a recibir algo para firmar. Entonces este va a ser el 26 de enero. Entonces nosotros estamos pidiendo su afirmación de ellos como pastores. Creemos que eso es necesario para nuestra iglesia y que esto es lo correcto para ahora el ministerio y el futuro. Este va a ser el 26 de enero y el plan de ordenación de ellos al ministerio pastoral con la afirmación de ustedes va a ser el 23 de febrero. Pastor Mike, ustedes oraron por Pastor Mike este fin de semana por la cirugía, pero él tiene planes de estar aquí y involucrar tal como otros pastores que han sido involucrados aquí como residentes antes, como Manuel, como Joel. Hay otros pastores que van a estar aquí, pero primeramente la afirmación de ustedes que estamos pidiendo y después la ordenación. Cualquier pregunta, cualquier duda, Pastor Antonio y yo estamos aquí. Si tienen preguntas específicas para Yosimar o Tony, también tomen tiempo para que el 26 puede involucrarse en la afirmación sin cualquier duda. Entonces ese es el plan. El futuro, tenemos César también aquí sirviendo y el plan es cuando pensamos que él ya está listo, pues vamos a estar también ordenando César como pastor con el plan de enviarlo a servir junto con Pastor Héctor y Pastor Juan en Culiacán para una iglesia que va a ser para levantar otras iglesias en Culiacán. Y si Dios lo permite, pues vamos a ver otros dentro de esta congregación que tienen el llamado, van a ser levantados en el futuro como pastores para servir junto aquí en esta congregación. Futuros pastores aquí van a servir aquí, ¿no? En ambas iglesias. Y vamos a ver también otros diáconos levantados para servir aquí. Entonces, es importante los requisitos, porque ese es el carácter de varón de Dios que puede servir. Entonces, estamos pidiendo que ustedes involucren con nosotros en este proceso de preparar y nombrar los pastores futuros, principalmente en este momento, Yosimar y Tony, para servir como pastores con nosotros. Oremos, hermanos.